Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, el versículo 27 en adelante nos dice la palabra del Señor. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase éfod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Es terrible esta situación. Viene un hombre de Dios para decirle a Elí que él ha honrado más a sus hijos que al mismo Dios, que Dios le había dado las ofrendas del pueblo de Israel y que él iba a tomar algo, que tenían que ofrecérselo en sacrificio, pero estos muchachos se robaban las ofrendas. Y no solamente eso, sino que envilecían el templo, teniendo relaciones sexuales con mujeres. Ahí que estaban en el templo, sirviendo en el templo, ellos se acostaban con ellas. Y eso molestó bastante a Dios. Pero Dios le había prometido a Elí, o mejor, le había prometido a Aarón, de la tribu de Leví, que él tendría una descendencia, la cual lo llevaría a ser sacerdotes perpetuamente. Pero Dios dio esa promesa y Él la cumple. Pero como hemos venido viendo también, hay que llenar algunos requisitos para poder llegar hasta donde podamos alcanzar la promesa del Señor. Y Dios le dice, mire, es que usted ha honrado a sus hijos más que a mí. Recuerdo que en algún tiempo los padres le decían a los hijos, si usted está bajo mi techo y comiendo de mi mesa, usted tiene que hacer aquí lo que yo diga. Y concluían diciendo, porque las leyes se cumplen o la milicia se acaba. Y ahora prácticamente se utiliza todavía lo mismo. Y dicen, mientras usted viva bajo mi techo y coma a mi mesa, aquí se hace lo que usted diga, se le dice a los hijos. Ya los padres no tienen ese valor civil para decirle a los hijos qué deben hacer, a qué hora deben llegar, cómo deben portarse. Ya no hay respeto para los adultos, ya no hay respeto para los maestros, para los policías, para los soldados. Antes, cuando uno veía a un policía o un soldado, eso era un motivo de respeto por el uniforme. Ahora lo ven y tratan de matarlos porque son enemigos de todos. Entonces, ¿y estos muchachos de ahora, por qué son así? Sencillamente porque no cumplimos lo que dice la palabra. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso, una de las órdenes que da Dios es que la palabra de Dios se debe escribir en las puertas, en las paredes, en los postes, donde quiera que vayamos. Y es más, que deberíamos llevar escrito en nuestra mente, en nuestra frente también. Y había algo que se ponían los sacerdotes, una diadema que decía, santidad
a Jehová. Pero si nosotros mismos no somos santos, ¿cómo le vamos a pedir a nuestros hijos que lo sean si nosotros no damos ejemplo? Eso del altar familiar, creo que muy pocas familias lo hacen. Y otras quizá digan, ¿qué es eso? El altar familiar es reunirse en familia para leer la Biblia, para cantar y para orar, como familia. Y ahí sí, como hay un dicho que dice por ahí, familia que ora unida, permanece unida. Qué bueno es cuando las familias se vuelven de una para auxiliar a uno de los miembros de la familia que han sido lastimados o que están atravesando un momento difícil. Conozco algunas familias, pero muy pocas, que son así, que los hermanos se ayudan mutuamente, otros que cada uno se defienda. Ah, ¿para qué hizo eso? O sea, nosotros como padres somos culpables también de la división que tienen nuestros hijos a veces. Esa división trae guerra, trae contienda, y nosotros tratamos, en vez de pararnos y enfrentar las situaciones, tratamos de arreglar las cosas con pañitos de agua tibia. Y después queremos que Dios cumpla todas las promesas que hay en la Biblia. Por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿qué hizo el carcelero de Filipo? Llevó a Pablo y a Silas a su casa, los alimentó, allí les limpiaron las heridas y luego ellos empezaron a hablar del Evangelio y el carcelero con su familia creyeron en el Señor. Es por eso que nosotros debemos volver a la palabra y volver al altar familiar. Lo motivo a que lo haga y a que empecemos a dar ejemplo a nuestros hijos.